Gracias a Sobolsa y a Sofiduciarias por la invitación y gracias al panel por desarrollar este tema. Es un panel, si sacamos a Carolina de la mezcla, suma casi 200 años de experiencia en el mercado de capitales. Doctor Ricardo, usted colabora bastante en esos. Es un panel muy activo en la parte de oferta, que es el tema que vamos a discutir en este momento. Obviamente siempre tenemos digamos, el huevo y gallina de qué tenemos que impulsar primero, si la demanda para que la oferta quede satisfecha o la oferta para que la demanda precisamente tengan que trabajar. Obviamente, como han visto, la Comisión ha decidido atacar los temas en paralelo y obviamente coordinar cada una de sus recomendaciones para que lo que sugiramos en el tema de oferta esté respondido por una demanda fuerte. Los activos de riesgo existen. Oía esta mañana en uno de los paneles que extrañaban la ausencia de productos específicos para el mercado de capitales para alimentar la oferta. La verdad es que los activos de riesgo existen y están residiendo cómodamente en los balances de la nación, en los balances de las entidades financieras y en los balances de las corporaciones mismas. Los activos de riesgo ya están ahí. La pregunta es cómo incentivar que esos activos de riesgo se muevan al mercado de capitales. Y eso es precisamente lo que la Comisión trató de hacer, no diseñar productos específicos para la oferta, aunque hacemos referencias a algunas de manera anecdótica, pero más como diseñar esos incentivos, ese espacio regulatorio, esos foros de negociación, para motivar la migración de los activos de riesgo, de nuevo de los balances de la nación, de los balances de las entidades financieras y de los balances de las corporaciones al mercado de capitales. Por eso uno de los grandes temas es titularizaciones, no titularizaciones entendidas en el sentido, digámoslo así, específico de mover títulos de deuda senior, como son la mayoría de las titularizaciones que vemos en el mercado, sino en general empaquetar en títulos, ya sea de equity, de deuda, híbridos, el formato que sea, activos de riesgos precisamente para promover la oferta en el mercado de capitales. Entonces, eso fue lo que nos enfocamos en hacer, en diseñar incentivos, analizar el espacio regulatorio, crear los foros de negociación apropiados precisamente para que los activos de riesgo que residen cómodamente en estos balances fluyan al mercado de capitales. Ahora, sacar un activo de riesgo de un balance no es un proceso obvio. Obviamente, si está residiendo en un balance específico es porque hay alguna razón económica para que esté ahí. Entonces, o una razón política en el caso de los activos de la nación. Entonces, no es simplemente sugerirle a los bancos, señores bancos, vendan sus carteras, vendan sus activos de riesgo en el mercado de capitales, porque simplemente si están generando un retorno adecuado y dado el perfil de riesgo, generando como los administradores de portafolio llamarían un alfa en sus portafolios, no es fácil desde la perspectiva de una recomendación hacer que eso fluya. Lo mismo con la nación, ¿no? O sea, si la nación tiene una razón de política pública de tener activos de riesgo en su balance, pues precisamente para que estos fluyan al mercado de capitales se requiere una nueva o una intención de política pública de que esos activos fluyan al mercado de capitales. Entonces, en ese contexto es que se hicieron las diversas recomendaciones en esta sección de la comisión. Mauricio. Hay un problema con el reloj, si no te quería interrumpir, son 10 minutos y te pusieron 20, o sea que donde dice 15 y 49 son 5:49. Okay, perfecto. Gracias, Julio. Con esa precisión, entonces, déjenme contarles algunas de las recomendaciones que se hacen precisamente para poder ayudar y facilitar a que esos activos de riesgo migren al mercado de capitales. Entonces, empecemos sin ningún orden particular de prioridad hablando de los activos de riesgo que residen en el balance de la nación. Ahí vemos
recomendaciones que van desde la apropiada y consolidada gestión de los activos públicos en una agencia, cuyo objeto es no solamente profesionalizar el manejo de esos activos, pero desde la perspectiva nuestra, preparar y tener la masa crítica para que esos activos precisamente fluyan al mercado de capitales. Si ustedes ven, pues ya hay ejercicios básicos de ese tipo de transición al mercado de capitales, como puede ser Ecopetrol, como fue ISA, como fue ISAGEN, pero si ustedes ven la masa de activos que están en el balance de la nación y que no han alimentado el mercado de capitales, pues la proporción es prácticamente de 20 a 1. 20 activos en el balance, 1 en el mercado público. Entonces, esta agencia que sugerimos para consolidar el manejo de los activos públicos, precisamente no solamente va a optimizar la gestión de esos activos, sino también va a tener la escala para precisamente mover parte de esos activos de riesgo al mercado de capitales. Igualmente, ustedes ven que ha habido discusiones, y esto es algo mixto, oferta-demanda, sobre el manejo de activos de inversión estatales, como puede ser el FOMPET y las demás activos, ahorros pensionales del Estado. Ahí claramente tenemos que lograr la forma para que esos activos de inversión del Estado sean alimentador de la demanda, y en ese sentido estamos sugiriendo dentro de las recomendaciones de la Comisión que haya una liberalización del régimen de inversión, por ejemplo del FOMPET, que se puedan emitir mandatos a gestores profesionales para que haya precisamente una gestión orientada a la maximización de los retornos pensionales y no de los retornos eminentemente financieros de esos fondos. En la canalización de activos públicos al mercado de capitales hay un capítulo obvio que es el proceso de las privatizaciones, y ahí hay un entorno regulatorio que es la Ley 226. Ahí simplemente nos enfocamos en observar que el formato de salida de esos activos al mercado de capitales debe atender a la naturaleza de dos tipos de transacciones que se puede hacer cuando hay privatizaciones. Una en un formato privado, cuando uno le vende un activo público, un estratégico, y otra en un formato público, cuando uno sale a través del mercado de capitales a privatizar o a vender algo que esté en el balance de la nación. Entonces hemos hecho sugerencias específicas para atender a esa observación y que el proceso de la Ley 226 se adapte a diferentes formatos de venta y que se optimice el proceso desde la perspectiva de manejo de tiempos. Desde la perspectiva del concepto general de titularización, y de nuevo bajo el concepto que esto no solo piensen en activos de deuda que salen al mercado a través de lo que nosotros comúnmente denominamos titularizaciones. Aquí el concepto es empaquetar activos de riesgo en títulos de mercado. Y en ese sentido, ahí lo que estamos sugiriendo es que, como les decía, debe haber algún incentivo para que los tenedores de esos activos de riesgo los liberen de sus balances. Y ahí lo que sugerimos es una participación activa del Estado en generar esos incentivos de promoción. No de una manera permanente, porque si estamos subsidiando permanentemente esa salida de activos de riesgos de los balances de la nación o de las entidades financieras, pues estamos haciendo un despropósito económico. Lo que queremos es hacer un estartazo, como cuando se le varaba a uno el carro. Yo tenía un Renault 6 que se me varaba siempre, entonces tenía que darle un estartazo. Eso es lo que estamos sugiriendo. Y eso no es un gran descubrimiento nuestro. De hecho, si ustedes ven las agencias de titularización de activos educativos, de activos hipotecarios, de activos de créditos comerciales en Estados Unidos, las que llaman las agencias estatales como Sallie Mae y Fannie Mae, son precisamente eso, ¿no? Son esquemas donde hay incentivos gubernamentales a través de garantías implícitas o a veces explícitas, precisamente para promover la salida de estos activos al mercado. Un ejemplo puede ser, ustedes ven la situación de los créditos educativos, ICETEX financia y fondea los créditos educativos con préstamos en su balance.
lo natural sería que hubiese una agencia o que el mismo ICETEX pudiera vender esa cartera al mercado de capitales de una manera homogénea, creando un nuevo asset class y precisamente rotando ese portafolio y aumentando la capacidad de financiación del sector educativo. Y ahí es donde, no sé si oyen al profesor Rigón hablando del impacto social que puede tener este desarrollo del mercado de capitales y los asset classes precisamente proveyendo fundeo para actividades de impacto social. Casualmente hay un debate grande ahora entre los demócratas en Estados Unidos porque hay una candidata, la candidata Warren, que dice que la universidad tiene que ser gratis. Pero hay múltiples estudios y múltiples literatura donde muestra que la disponibilidad de financiación para la educación genera ese círculo virtuoso de poder compensar precisamente a las universidades por la capacidad de investigación que tienen. Entonces, la habilidad de financiación de la mano de esta agencia que creó un asset class nuevo para el mercado de capitales es precisamente tener financiación barata para la educación. Entonces estamos proponiendo que se desarrollen ese tipo de incentivos en diferentes sectores aquí en Colombia. Educativo puede ser uno, infraestructura es otro, los bancos tienen un balance grande en infraestructura que puede ser sujeto de titularización. Uy, ya me volé. Uy. Entonces, ese es un capítulo grande. Hay dos cosas adicionales que voy a dejar acá y es que nosotros en la comisión no solamente nos enfocamos en el lado público de los mercados de capitales ni en las etapas maduras corporativas de financiación, también nos fijamos en las etapas tempranas del emprendimiento y observamos claramente que no hay un ecosistema de financiación del emprendimiento en Colombia. Y parte del mercado de capitales también es soportar ese ecosistema de emprendimiento, que si ustedes lo ven reflejado en Silicon Valley o en Boston para las empresas de innovación de farmacéuticas, se refleja casi siempre en mercados, en fondos de capital privado para etapas tempranas. Entonces ahí estamos sugiriendo en un formato muy puntual que se empuje ese ecosistema a través de la creación de un fondo de fondos para emprendimiento muy similar al que Bancoldex está promoviendo, pero con un foco específico para emprendimiento. De pronto hasta podríamos utilizar el de Bancoldex solo para emprendimiento. Y obviamente empujar la creación de estos gestores profesionales que invierten en emprendimiento y crear el ecosistema. Y por último, ya para empezar con el panel, también hacemos sugerencias sobre el mercado de derivados. El mercado de derivados, de nuevo, es otra forma de canalizar riesgo de un lugar del balance al otro, potenciar y apalancar esos riesgos, pero ahí necesitamos tener temas de homogenización, que es una de nuestras recomendaciones, temas de optimización tributaria para que no se generen arbitrajes negativos entre diferentes plazas y por supuesto temas de el precio del dinero, que es un debate que ha estado muy constante en nuestras discusiones de los últimos 20 años y es específicamente promover ya la IBR como un mecanismo transparente de precio de dinero para poder tener a su vez un buen pricing para todos los derivados. Gracias, Julio. Solo un puntico te quisiera pedir para quienes no hayan leído el informe de la misión, la reflexión que hacen ustedes sobre detrimento patrimonial de parte de los que administran bienes públicos y recursos públicos. Claro. Me parece muy importante puntualizar. Mi abogado está acá porque es que no quiero decir nada sin mi abogado. No, hablando en serio. Los activos, muchos de los que estamos en este foro hemos administrado activos públicos alguna vez y creo que Rodrigo habló del principio de protección del apartamento. La verdad es que un entendimiento equivocado de lo que es una gestión profesional del portafolio que desemboque en una implicación sancionatoria para un gestor de portafolio público, inmediatamente lo que genera es un incentivo perverso para que la gestión sea subóptima. Por ejemplo, si uno tiene un portafolio, lo ha diseñado perfectamente, pero el mercado se mueve en una posición equivocada y uno tiene la convicción de que va a seguir bajando, pues venda, ¿no? Para perder menos. Pero el gestor público puede pensar, si lo vendo por debajo de costo, voy a tener detrimento patrimonial y entonces eso me va a generar una implicación
sancionatorio penal para mí como gestor público. Entonces lo que estamos sugiriendo es que se entienda el detrimento patrimonial como la ausencia del manejo prudente bajo estándares de mercado y bajo mandatos específicos de los organismos de gobierno de las instituciones del manejo de ese portafolio, que no sea medido por el retorno nominal o el retorno superior a cero o la venta por encima de valor del libro, sino sea entendida la gestión y el buen manejo por una prudencia en el mismo y por un seguimiento de una política de inversión clara y definida por los órganos de gobierno. La ausencia de eso sería detrimento De patrimonial. acuerdo, muchas gracias, Julio. También esta mañana lo recordaban, el llamado también de la misión es a que la misma Contraloría interiorice un concepto distinto de detrimento patrimonial. Eso es correcto. Labor compleja, pero complementaria a todo esto. Muchas gracias, Julio.